Hola queridos amigos, muy feliz día para ustedes, muy feliz miércoles. No sé cómo están pasando ustedes la semana, pero estamos ya a mitad de semana, está pasando muy rápido esta semana. Y bueno, cada uno con sus diferentes actividades y responsabilidades. Pero estamos agradecidos al Señor porque Él nos permite disfrutar con ustedes, poder comenzar el día de esta manera. Hoy tenemos un capítulo muy interesante. Tenemos la unidad entre el capítulo 30 y el capítulo 31, en el cual se describe el plan que Dios tenía para el Israel de antaño. Muchos creen hoy en día que todavía los planes de Dios siguen estando presentes y activos y son perennes en el tiempo, o sea, nunca caducan las promesas, los beneficios, las bendiciones destinadas a Israel. Pero la Biblia promete que Dios tenía un plan serio, estable, reconfortable para su pueblo, pero su pueblo tristemente no estuvo a la altura de dicho plan. Así que vamos a orar y le vamos a pedir ayuda al Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, estamos aquí con nuestros amigos para reflexionar, para estudiar y aprender del capítulo de hoy, Señor. Gracias porque nos anuncias en el mismo verdades profundas acerca del tiempo de angustia que pasó Israel, Judá en el tiempo pasado, y a su vez se aplica a la segunda venida de Cristo. Por eso es que pedimos que nos des la fuerza de orar como Jacob y que nos ayudes a poder llegar salvos a tu proyecto de convivir juntos por la eternidad, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El capítulo de hoy, de esta mañana, tiene 24 textos y tiene unas idas y vueltas, idas y vueltas. Dios habla de el pecado de Judá, el pecado de Israel y habla de la restauración. Vuelve a hablar acerca de su estado irreparable, vuelve a hablar del abandono que le ofrecieron o que en la cual se encontraban los aliados para con Judá y vuelve Dios a decir yo te voy a curar. Pero finalmente en los versículos 18 al 22 vamos a tener el plan que Dios hubiera establecido con Judá, si Judá e Israel, porque acá se habla un mensaje a todo el pueblo, y en la persona de Jacob se reúnen las 12 tribus, o sea, están todas las tribus inmiscuidas acá, o sea, este mensaje no solamente hablaba para Judá, sino también para la restauración y el regreso de los dominios persas que tenían los persas en los integrantes del reino del norte del pueblo de Dios. En los versículos 1 al 4 van a ver ustedes que Dios le da una palabra a Jeremías y Dios le dice que escriba estas palabras de las que va a ser testigo y va a ser oidor. En los versículos 5 hasta el versículo 7 se va a describir el periodo de angustia que va a pasar el pueblo de Dios en Babilonia. El cautiverio, queridos amigos, no va a ser una etapa fácil, no va a ser una etapa sencilla, va a ser una etapa complicada, muy triste, angustiante para el pueblo de Dios. Por eso Dios está diciéndoles a sus fieles que vendrá un tiempo de angustia para su pueblo, de tal manera que dice, ¿hay algún varón que haya dado a luz? Siempre hablo por ahí con mi mamá, con las mujeres que han dado a luz y dicen que es un dolor tremendo. Y dice, ¿habrá varones que pasarán por este dolor? Es algo imposible casi que se pase por el dolor de un parto, porque el varón jamás tendrá ese dolor. Dice, averigüen y vean si puede un varón dar a luz. ¿Por qué entonces veo a todos los hombres con las manos en las caderas como una parturienta?
¿Por qué todos los rostros se han puesto lívidos, o sea, pálidos? Por el hecho de que vendrá un tiempo tan cruel para Judá, será terrible el cautiverio, que encorvará hasta los hombres más fuertes. Dice, ay, porque aquel día es grande y no hay otro igual, es un tiempo de angustia para Jacob, pero él se salvará de la angustia. Noten ustedes que acá el texto habla de que viene el gran día de Jehová. Cuando escuchamos en la Biblia, y hay otros pasajes inclusive en el Nuevo Testamento que toman el concepto del gran día de Jehová. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5 habla de porque el gran día, aquel gran día, ¿no? Cuando habla de esto, habla de la venida segunda de Cristo Jesús, la segunda venida o el segundo regreso de Cristo Jesús aquí a la tierra. Y está hablando, en este momento, en primera instancia, habla para el gran día cuando venga Nabucodonosor y lleve a los cautivos al cautiverio, valga la redundancia. Lleve a todos los integrantes de Judá a Babilonia. Pero en segunda instancia se aplica al tiempo del fin. Y hay algunos que hablan de que el pueblo de Dios, la iglesia cristiana, no va a pasar por la tribulación final. Pero mi Biblia me dice que el pueblo de Dios tendrá que estar de pie aquel día. Allí en Apocalipsis 6 lo vemos. ¿Quién estará en pie? ¿Quién podrá resistir aquel día? Los sellados, los 144.000, y ya ahí nos vamos a las escenas finales de la historia humana. Noten ustedes que se habla del plan de Dios, todos los textos siguientes se habla del plan de Dios para el futuro de Judá. Dice, aquel día yo quebraré el yugo de su cuello y romperé sus ataduras, ya no servirán a extranjeros, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, que yo les suscitaré. O sea, Dios le está diciendo, tengo una propuesta para ustedes, mi querido pueblo, sean fieles y yo les prometo que les voy a conservar su monarquía, les voy a guardar su estado social, civil, como lo vamos a ver en los versículos 18 al 22. Esta frase del versículo 10 dice, tú no temas, servidor mío, Jacob, no te espantes, Israel, porque yo te salvaré de un país lejano y a tu descendencia del país de su cautiverio. Tanto en el versículo 8, que habla del yugo de los hostigadores del pueblo, habla de Babilonia, y así como se representó el yugo en Jeremías 28, Jeremías 29, que estuvimos hablando en los días pasados, así también va a ser en el día de restauración de Babilonia. Y llevándolo al plano espiritual, en los últimos días de este mundo, Dios va a destruir la Babilonia espiritual. Los versículos 12 al 15 habla acerca de el estado irremediable del pecado de Judá. Habla de su enfermedad, su dolor, habla del abandono de sus amantes, y esto significa las uniones de los aliados que Dios le decía al pueblo que no tenga, y el pueblo igualmente tuvo. En el versículo 13 le dice que está sola Judá, no tiene a nadie de su lado, porque así son las relaciones cuando uno entra en contacto con alianzas mundanas, ¿no? Cuanto más uno es dañado por el consumo de tal o cual sustancia, saben que los amigos, lo que nos acompañaban, nos abandonan, nos dejan solos. Porque en el sufrimiento solamente usted puede depender, y hasta, a veces, en muchos casos, hasta por ahí, de la familia, de los amigos, y quien no lo va a abandonar es Dios. Dios es la confianza máxima del que quiere realmente tener una garantía en su momento de angustia. Dice, yo te he golpeado como golpea un enemigo con un castigo cruel a causa de tu gran iniquidad, porque tus pecados eran graves. O sea, yo te quise y te quiero disciplinar. Dios está hablando de este momento crítico en el pasado. O sea, que Dios va a hablar de que va a tener
futuro cercano, próspero y tiene un plan para el pueblo suyo. Y dice el versículo 15, ¿por qué gritas a causa de tu herida y de tu dolor incurable? A causa de tu gran iniquidad, porque tus pecados eran graves, yo te hice todo esto. Noten que Dios a veces permite que el maligno actúe en nuestra vida, porque nosotros necesitamos aprender de nuestra vida inmoral que estamos llevando. Dice en el versículo 16, pero los que te devoran serán devorados y todos tus adversarios irán al cautiverio. Los que te despojan serán despojados y los que te saquean los entregaré al saqueo. Sí, yo cicatrizaré tu llaga, te sanaré todas tus heridas, porque te llama la expulsada. Esa acción de la que nadie se preocupa. Nuevamente Dios se presenta como el restaurador, el sanador, el protector de su pueblo. Nadie tiene interés en ti. A nadie le importas, le dice Dios a su pueblo. Y quizá hay alguien que se siente así como el pueblo de Dios. Quizá en estos tiempos tan separados socialmente, yo gracias a Dios tengo mi esposita y estamos en compañerismo, ¿no? Estamos juntos, pero hay gente que puede estar muy solo, que inclusive casado y con hijos, quizá puede sentirse solo, ¿no? Puede sentirse abandonado y tener una carga emocional por el hecho de que piensa de que a nadie le importa su situación, a nadie le interesa su estado social, económico, personal, a nadie le interesa su sensibilidad, puede sentirse de una manera dejado de lado, rezagado, ¿no? Y rebajado. Pero dice Dios, yo me voy a hacer cargo, yo voy a ser tu médico personal, te voy a curar, voy a atender tus heridas. Se personifica al pueblo. Y como veníamos diciendo, los versículos 18 al 22, se describe una era diferente, una etapa alegre de prosperidad para Judá, pero esa prosperidad es condicional. Y esto es por ahí el error de muchos, que no entienden o por ahí se les escapa el detalle de que Dios hizo una propuesta al pueblo hebreo, al pueblo judío, basado en una relación pactual, o sea, hay una responsabilidad de una parte y una responsabilidad de la otra. Y vamos a ver de que Dios en el versículo, por ejemplo, 24, dice, hasta haber ejecutado y cumplido, ¿no? Ahí lo pueden leer ustedes. Dice, el ardor de la ira del Señor no se volverá atrás hasta haber ejecutado y cumplido los designios de su corazón. O sea, Dios tomó compromiso. Dios dijo, yo les propongo esto, es una relación pactual, si ustedes siguen, yo les voy a dar mis bendiciones, si ustedes no siguen, van a venir muchísimas maldiciones. Deuteronomio 28 y Levítico 26. O sea, una relación pactual, una relación de un contrato, ¿sí?, de sociedad hacia el Señor que era Dios. Dice en el versículo, por ejemplo, 18, que Dios habrá como una solidez civil y política, porque dice, la ciudad será reconstruida sobre sus escombros y el palacio se levantará en su debido lugar. O sea, tanto la ciudad, la organización civil, como la organización política sería levantada en el pueblo. Luego habla en el versículo 19 acerca de la conversión de los gentiles. Dice, los multiplicaré, y no disminuirán. Dice, de allí saldrán cantos de alabanza y risas estridentes. Habría gozo, habría deleite, habría armonía social. En el versículo 20 habla de la familia. Sus hijos serán como en los tiempos antiguos, su comunidad será estable ante mí, yo castigaré a todos sus opresores. No solamente habría estabilidad familiar, gozo en el centro del hogar, sino también que había prosperidad generacional y estabilidad futura. En el versículo 21 habla acerca de los caudillos que se iban a levantar, iban a ser poderosos, iban a tener un dominio completo del mundo, iban a ser cabeza y no cola.
No habría una conquista política que redujera al pueblo de Dios a la esclavitud, al sometimiento. Dice, yo lo haré acercarse y él avanzará hacia mí, porque si no, ¿quién se atrevería a avanzar hacia mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Acá vemos a las claras el deseo de Dios para Judá, pero ese deseo solamente quedó cumplido parcialmente por el responsable de Dios. La irresponsable actitud del pueblo llevó que estas promesas de bendiciones, con algunos cambios, a medida que vayamos viendo en el Nuevo Testamento, se van a ir agregando detalles de cómo va a ser esa restauración final. Por eso Jesús vino al pueblo y le dijo, vuestra casa es dejada desierta. Y habla en el versículo 23 de la destrucción. Allí la propuesta del versículo 22, lo que le estoy diciendo, la propuesta, ¿dónde se ve el cumplimiento de la iglesia? Bueno, en Hebreos 8:10, ahí lo pueden leer, y habla después de aquellos días, o sea, después de que hice pacto con el pueblo antiguo y no cumplió, yo voy ahora a establecer un nuevo pacto. Mi ley moral seguirá estando, pero les voy a ayudar a que en el corazón de ellos puedan lograr lo que el Israel antiguo no logró. Dice en el versículo 23, miren, el huracán del Señor ha estallado, el furor arrecia la tempestad, gira sobre la cabeza de los malvados, se promete destrucción al impío. Queridos amigos, el plan de Dios para el futuro de su Israel espiritual, porque el apóstol Pablo habla de que ya no hay judío ni griego, sino ni mujer, ni varón, ni esclavo, ni libre, sino que hay, en Gálatas 3, sino que hay un Israel en la persona de Jesús. En Él somos uno, dice el apóstol Pablo, y somos insertados en la familia de Dios. Y ahora, dice Romanos 8, podemos llamar a Dios Abba, mi querido papá, mi papá especial, mi padrecito, ¿no? Una expresión cariñosa hacia Dios, porque ahora en Jesús todos podemos ingresar a la familia de Dios. La pregunta es, ¿usted quiere ser parte de la familia de Dios? ¿Usted ha aceptado a Cristo como su garante para ingresar a la familia de Dios? Ojalá que en este día podamos tomar esa linda decisión. Desde el canal Enseñanza Bíblica les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, gracias por estar allí. Es con mucho gusto que los recibimos diariamente. Esperamos que sea de bendición lo presentado hoy. Por favor, no olviden, si usted no está suscrito, de suscribirse, compartir con sus amigos, regalar esta información que es bíblica, que estuvimos viendo hoy. Compruebe lo que le decimos nosotros, no confíe en nosotros, sino estudie, analice, critique, escriba si está en desacuerdo, no hay ningún problema. Ponga, si no le gusta el video, ponga un no me gusta, no hay ningún problema. Cada uno es libre de expresarse, siempre con respeto, con argumentos, pero cada uno puede dar su opinión. Les mandamos un fuerte abrazo, que tengan feliz día y nos vemos en el siguiente videito si el Señor lo permite. Hasta luego.